Regresamos a la continuación de su programa Atrévete. En este su segmento principal, la entrevista Atrévete de la semana, tenemos una figura de lujo, fuera de serie. Ella es comunicadora, periodista, una persona que se ha abrido paso en los medios de comunicación. Con nosotros, la bellísima Kismel Cruz. Bienvenida, Kismel, a tu programa Atrévete. Hola, muchísimas gracias. Yo encantada de poder compartir en este día contigo y con tu audiencia. Qué bueno. Como dije en la introducción, tú paso a paso has podido trillar una carrera en los medios de comunicación, a pesar de ser una mujer muy joven. La gente tiene la percepción, Kismel, de pensar que tú eres de aquí de Santiago. Yo tengo la información de que tú naciste en San Francisco de Macorís, pero me gustaría que tú me contaras un poquito de cómo fue tu vida, tu infancia, antes de venir aquí a Santiago. Mira, sobre mi infancia, yo por lo general soy muy reservada con mi vida privada, hasta en las redes sociales. Pero yo tuve una infancia un poquito difícil. Yo nací con 0 posibilidades de vida. Yo soy hija de madre soltera. Mi padre emigró a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 meses de nacida. Se presentaron muchas complicaciones. Yo soy criada por mi abuela. Mi madre trabajaba y por lo general no nos veíamos. Ella se iba a las 6 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Por lo general siempre en el hospital, porque prácticamente vivía en el hospital. Quien estaba conmigo era mi abuela. Luego más adelante mi madre emigró aquí a Santiago y ahí se tomó la decisión de que cuando yo tenía aproximadamente 8 años, me mudé a la ciudad de los 30 caballeros y así se fueron dando las cosas. ¿Tú eras de esas niñas que se idealizaban o que querían hacer algo? O sea, yo voy a ser comunicadora, o nunca pensaste ser comunicadora. En una ocasión yo le platiqué a mi abuela y a mi madre que yo quería ser periodista, porque en San Francisco de Macorís yo había visto una periodista, una reportera, y yo había quedado encantada con lo que ella estaba haciendo. Y mi abuela y mi madre se alarmaron totalmente, y ahí dejé el deseo a un lado. Pero en la universidad yo ingresé no con la carrera de comunicación social. Para allá iba. ¿Cómo elegiste ser? Ya me contaste que cuando pequeña, pero ¿cuándo llegó la decisión de tomar entonces la carrera de comunicación social? Mira, yo llegué a bachillerato y yo no sabía que yo quería estudiar. Y todavía yo estaba en tercero y en cuarto, y en el bachillerato hacían las cuestionantes, ¿qué tú quieres ser? Y yo decía, pero ¿en qué yo quiero ser? ¿En qué yo soy buena? Y ahí yo comencé a cuestionarme. Luego en la universidad me hicieron unas pruebas, y en esas pruebas decían que yo era buena en comunicación, que yo era buena en turismo. Algunas personas, psicológicas. Ajá, algunas personas me tiraban para medicina, no es lo mío realmente. Yo le temo a todo lo que tenga que ver con sangre, y yo de verdad respeto mucho a los médicos. Inicié 6 meses en turismo y luego yo dije, no, pero es que eso no es lo que me mueve, esto no es lo que me apasiona. Y cambié de carrera y me cambié a comunicación social. Y todavía mi mamá y mi abuela no entendían realmente qué era lo que yo estaba estudiando. Y luego cuando ya yo estaba finalizando la carrera, me cuestionaban. Y yo decía, comunicación social, pero mi abuela es una señora muy mayor y ella como que no entendía. Y luego me decía, pero ya cuando ya yo estaba prácticamente graduada, ¿y en qué tú vas a trabajar? Digo yo, lo que sea, mamá. Sí, pero ¿de qué trata la carrera? Me decía. Digo yo, eso es periodismo. Y me decía, ¡ay, muchacha! ¿Qué lío te ha metido? ¡Qué susto! No, tú sabes cómo son las cosas, las huelgas, las protestas. ¡Ay, mi hija, tú no podías elegir otra cosa! Me decía. Pero mamá, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces ahí te decidiste por... Exactamente, pero yo se lo dije casi finalizando la carrera y todavía yo graduada. Adiós, yo creo que me falta, yo estaba haciendo el proyecto de grado cuando mi papá de verdad supo que era periodismo que yo estaba estudiando. Bueno, te cambiaste de carrera, algo interesante, porque es bueno uno en un momento determinado decir, tener esa reflexión de uno decir, no, este es mi camino. Muchas veces las personas pierden su tiempo porque no eligen la carrera, pero tampoco tienen la determinación de un momento determinado de decir, no, esto no es lo mío, voy por esto. ¿Hubo alguna persona influyente en el sentido de
alguien en la comunicación que tú admira o que te ayudó, o alguien que ha sido tu mentor? O sea, nunca hubo nadie el cual tuvieras como una influencia para ti, para la comunicación. En ese momento no. Luego que yo ingresé a la carrera de comunicación, entonces sí, yo comencé a ver personas que me inspiraran, pero ya yo estaba avanzada en la carrera y yo veía muchas cosas porque todos mis compañeros, todos querían directamente ser más comunicadora que periodista. Le gustaba mucho la televisión y en la universidad donde estudié habían mujeres hermosísimas y yo decía, ok, eso es lo que ellos quieren ser, pero el enfoque que ellas quieren no es el que yo busco realmente. Yo buscaba más información, más conectar con la gente. A mí no me gusta mucho el figureo, yo soy muy reservada con mi vida personal. Yo salgo a un restaurante y yo no lo muestro. No sé, esa vida perfecta que por lo general se muestra en los medios de comunicación no era realmente lo que yo buscaba, pero todas mis compañeras lo hacían y comencé a seguir a Soy la Luna y todavía hoy en día esa es una de las mujeres. Referente. Exacto, ese es mi patrón y yo digo sí, no le cae bien a todo el mundo, porque Soy la no le cae bien a todo el mundo, pero dice las cosas como son. Eso a veces a la gente no le... Pero es que no buscamos agradar a todo el mundo. Claro, de eso se trata. Es cuestión de escuchar y respetar. Veo que para las noticias, te veo con mucho talento para presentar noticias, con esa fuerza, como de, a pesar de ser muy linda tú, también te veo un carácter al decir las cosas. ¿Eso heredado o formado? ¿Qué se debe? Cuando inicié en las noticias, si tú supieras, comenzaban a chercharme y a relajarme mis compañeros. Me decían, no, tú no puedes dar en noticias, es que, no. Por lo general las muchachas bonitas están en comunicación, en faranduleo. Digo yo, no, a mí me gustan las noticias. Y yo iba donde el relacionador público aquí de la policía, Cibao Central, y me decía Quismel, todavía lo recuerdo a Calvo, y me decía Quismel, y es verdad. Digo yo, sí, aquí es Calvo, aquí es que yo quiero. ¿A qué le decías? Porque se aguanta pela, pero el aprendizaje es extraordinario, los pensamientos, las ideas se te abran de una forma inexplicable. Tú sabes que la comunicación, siempre la gente comenta, dice cosas. ¿Es difícil para una mujer abrirse el paso en la comunicación? Depende. Hoy en día todavía existe ese mito. ¿Tú crees que sí? Depende. Todo depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de tu enfoque, de tu actitud, de tus conocimientos y qué tú tienes que ofrecer. Porque por lo general a mí me dicen, ay, tú debes tener muchísimos enamorados. A mí la gente me tiene miedo. A mí el hombre no se me lanza así por así. Yo soy muy chévere y muy simpática. Y por esa simpatía, en ocasiones la gente tiende a confundir, porque la gente confunde simpatía con coqueteo. Claro, sí. Pero cuando un hombre se para delante de una mujer que tiene actitud, suele temblar. Tiene que ser un hombre muy seguro de sí para lanzársele a esa mujer. Y ya con lo referente a la comunicación, todo va a depender de qué tiene esa mujer que ofrecer. Si tiene cerebro, sí lo va a obtener. Si no tiene nada que ofrecer, pues ya estaría ofreciendo otras cosas. Porque cada quien da lo que tiene. Lo que tiene, sí, tienes razón, es así. Con respecto, por ejemplo, a que veo también que tú eres muy versátil. Versátil en el sentido de que has hecho radio, también televisión. Prensa escrita. Prensa escrita, últimamente te estás destacando mucho en eso. ¿En cuál de ellas te sientes más cómoda? Mira, todos los ámbitos son buenos y se aprende un montón. Yo a la radio le agradezco muchísimo. Yo en la radio yo me siento como en mi casa. Yo siempre voy a repetir esto. La radio es muy cómoda, aunque ya los tiempos han cambiado y ya la radio ofrece imagen. Pero la radio es esa casita que tú tienes para tú botar el hielo. Tú el que quiera aprender comunicación, yo le exhorto que para perder el miedo se lance en la radio y luego que vaya experimentando. La televisión, yo la tomé como un cuco. Yo tenía todas mis ideas plasmadas y desde que yo veía ese aparatito una que cámara está ahí, como esa. ay, Joan, a mí se me olvidaba todo. Esa mente a mí me quedaba en blanco. Y mi compañero Luis Manuel Flores, del Canal 29, de Sábado al Día,
de inmediato. Yo no tengo como agradecerle a Luis Manuel. ¿Te sacaba los baches? Me sacaba debajo de la patada. Wow. Y me levantaba. Claro, señores, esto no es color de rosa. No piense que las cosas van a salir bien desde el principio. Aquí se guaya la yuca y en base a ese paso a paso es que usted se va preparando y va aprendiendo. Lo importante era que tú no tenías miedo, ¿verdad? El miedo siempre está. Yo siempre tenía las ideas, yo cuando tenía el conocimiento, y tenía cómo decir las cosas. Cuando hablo del miedo, obviamente uno tiene miedo siempre cuando uno va a iniciar. Yo digo de no quedarte atrás, de a pesar del miedo que tenías, poder dar el paso adelante, que muchas veces las personas, el miedo es tan que no dan el paso. Tú, a pesar de tener ese miedo, eso es lo que entiendo, tú dabas el paso. Es que soy insistente, Joan, es que si yo digo es eso. Y yo me puedo caer muchísimo, pero yo me voy a levantar y yo lo voy a obtener, porque es cuestión de eso, de saber cómo levantarse, en qué momento hacerlo. Y puede ser de que sí, me esté costando, pero yo lo voy a disfrutar cuando yo lo tenga. Mira, hay algo que me llama poderosamente la atención cuando estaba buscando para entrevistarte, de algo que escuché que tú dijiste, de que trabajabas en un lugar y de ese lugar tú costeabas tus estudios. Creo que era una ferretería, creo que fue que dijiste. Y me llamó poderosamente la atención porque hoy en día hay muchas personas que ponen peros para todo. Y me llamó la atención eso, de que a pesar de donde tú has llegado, donde estás, pudiste trabajar y pudiste costear. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, hay personas que nacen con la flor, ya ustedes saben dónde, que todo está cómodo y todo está fácil y se le dan las cosas así por así, pero hay otros que lamentablemente no nacimos con esas facilidades. En mi caso, yo tenía claro desde el principio, mi madre y mi abuela no tenían económicamente con qué pagarme una universidad. Yo tenía obligatoriamente que si yo quería salir hacia adelante, yo tenía que lograrlo por mis medios, porque yo soy lo que soy en base a lo que yo construí. Pero yo salía del lugar de donde yo trabajaba y a mí me chocaba que algunos maestros fueran a dar cuentos y historias o hablar de su vida personal. Porque yo salía de la ferretería, yo llegaba a la universidad y yo quería obligatoriamente adquirir los conocimientos que yo estaba buscando, porque es que yo salía cansada, yo salía exhausta, desgastada. Entonces tú salías de la universidad a las 10 y pico, yo llegaba a las 11 a mi casa a hacer tarea y si me quedaban en mi hora de almuerzo a poder hacerla. Y habían trabajos que eran muy extensos, pero hay profesores que llegan malhumorados, que llegan incómodos o que llegan a hacer cuentos, que para un grupo de estudiantes está perfecto, los que buscan que le pasen la materia. En mi caso, para no el que quiera aprender. En mi caso, entre más exigente es el maestro, más me gusta, porque más me exige y más me saca de mi zona de confort, más tiene que ofrecerme y que motivarme y que enseñarme. En la universidad donde yo estudié, yo siempre pongo de ejemplo 4 maestros. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en UTES aquí en Santiago. La Utesiana. Pero hay 4 maestros de esos que yo no tengo como agradecerlo. Cuando yo comencé en el periódico El Nuevo Diario, a mí me preguntaban quién me enseñó a redactar, que si yo tenía experiencia. Y yo decía, no, yo aprendí redacción en la universidad, yo no tengo experiencia. Generalmente la gente piensa que es un trabajo, porque la teoría está en que tú, teoría en la universidad, y la práctica la hace en un trabajo. Entonces todo lo contrario, tú dices que dentro de la universidad fuiste que te formaste y aprendiste dentro de ella. Exactamente. Luego en el periódico yo fui adaptándome a la temática que utilizaba el periódico, porque no todo el mundo escribe noticia igual, cada medio te exige un parámetro. En lo personal, por ejemplo, yo le agradezco a Zapata en redacción, el coordinador del Nuevo Diario. Yo inicié y ese hombre, cada mínimo paso que yo daba, siempre me hacía una observación. Y yo nunca, es más, yo le decía, todo lo que tú veas, todo lo que tú tengas que agregar, que sugerirme, por favor, hazlo, que eso me suma a mí como persona. Yo nunca me voy a sentir ofendida por una observación que tú me hagas. Eso es muy importante. Y él me decía, mira Kismel, mira esto, me decía, despégate de la noticia, suéltala, porque yo la cogía y yo la decía tal cual. Entonces era, según fulano de tal, presuntamente, supuestamente, de acuerdo al testimonio de fulano. En un discurso, fulano le dijo a la prensa,
decirlo tal cual, yo diciendo fue él que lo dijo, no directamente como un escrito, porque es que las noticias en ocasiones crean conflictos, se mueven muchos intereses y dicen el periodista tal, de tal medio, entonces se pueden crear demandas. Esas demandas se crean espontáneamente y más cuando es un medio destacado. Entonces es bueno hacer a un lado ciertas cosas. Con mucha inteligencia, tú lo dices, que lo debes hacer así para evitar ese tipo de contratiempos, ese tipo de situaciones. Pero, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, ya que hablas del periódico. ¿Cómo ha sido trabajar en el periódico, el Nuevo Diario, cierto? Efectivamente. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuáles son esos escollos que tiene también dentro de tus funciones? Porque me imagino que tiene también situaciones que se presentan. Bueno, el Nuevo Diario yo lo veo como mi escuela directamente. Yo he aprendido un montón. Me alegra muchísimo haber coincidido con este medio y más de la forma en que se dio. A mí me llamaron para una entrevista y el mismo día de la entrevista me hicieron los análisis y ese mismo día me pusieron a firmar. No, pero yo fui a Santo Domingo. Premiada, Fue en la mañana y ya en la tarde. Papá Dios siempre está conmigo. Pero ya en la mañana y ya en la tarde ya tú. A mí me llamaron 2 días antes. Me dijeron, converso con Kismel Cruz. Y yo, sí, ajá. Mira, te habla fulana de tal, del Nuevo Diario. Nosotros estamos interesados en ti y deseamos hacerte una entrevista. ¿Podemos hacerte una previa, vía telefónica? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que sí a todo. Me hizo la entrevista telefónica y me dijo, perfecto, tal día, a tal hora, aquí en Santo Domingo. Eso fue un mandado para mí. Ese día, a esa hora, tú supiste que yo estaba allá. Y me entrevistó la encargada de gestión humana. Ahí mismo pasé donde el gerente. Me pusieron una prueba en el departamento de redacción. Y yo, ay mamá, espérate. Porque yo solo tengo experiencia o tenía en ese momento en la universidad. Me pusieron un video ahí de Leonel Fernández, un discurso que había hecho. Digo yo, ajá, tú verás. Digo yo, no. En el nombre de Papá Dios. Tú sabes, Señor, yo siempre, óyeme, oré y ahí mismo comencé. Y el coordinador, entonces, le susurró al gerente y él le dijo, que pase a mi oficina. Y ahí mismo me dijo, perfecto, ve a la oficina, firma la hoja. Y yo llegué de Santo Domingo aquí contratada. Wow, pero tú cuentas eso y es increíble. No es increíble, es motivarse, es creer, es confiar, es orar. Porque cuando algo está para ti, aunque te cueste. Sí, eso es cierto. También quería preguntarte ya en la parte final, ¿cuáles son las metas que tienes a futuro? ¿Qué quieres lograr? Yo dije al principio que una joven carrera porque tú eres una mujer joven y has logrado mucho. Yo soy una chica joven, encerrada, o mejor dicho, ¿cómo te explico? Una chica de 27 o un cuerpo de 27 con una mentalidad de 72 o 73. ¿Tú crees? Esa influencia de mi abuela fue única. Incluso yo me expreso mucho como ella, utilizo muchos refranes y muchas cosas que van vinculadas. Mi personalidad está muy ligada a ella, de una forma muy racional, o no sé cómo decírtelo, pero ella influenció mucho en mí. Yo creo que esa es la mejor influencia que tú tienes. Porque, como te dije, se siente el que está a tu lado, que tú eres una persona cuando habla con mucha propiedad de lo que dice. Eso no se ve en todo el mundo. Bueno, no miedo, pero sí se puede percibir eso. Bueno, mentalmente, ¿cómo yo me visualizo? ¿A corto o a largo plazo? Bueno, a corto y a largo plazo. A largo plazo. Bueno, te voy a dar una primicia. Ya la próxima semana inicio un proyecto nuevo al lado del cocodrilo. ¿Cómo? Esos están... pues primicia aquí entonces. Claro, precisamente. Aquí es el primer lugar que lo digo. Bueno, ya yo tengo el título para tener la persona que van a ver la entrevista entonces. Perfecto. Comienzas un proyecto con esos abiertos. El próximo lunes, Dios mediante, estaré todos los lunes ahí. Qué interesante. ¿En cuál de los programas? Él tiene varios. En Buena Noche. Buena Noche, buen programa ese. Efectivamente. Ese está dentro de mi corto plazo. Dentro de mi largo plazo, no me visualizo trabajando como empleada, sino directamente como empresaria. Algo así como una Oprah, aproximadamente. Sí. Claro, hay que soñar en grande. No, claro. Mira, yo crecí creyendo que tú tienes que, mínimo, inspirarte en el último Mercedes. ¿Para qué?
para que por lo menos te llegue un Toyota, un Honda, pero ya tú sabes, porque es que tú no puedes pensar chiquito, porque así mismo se van a dar las cosas. Piensa en grande para por lo menos llegar al medio. Mira, este es un programa, Ismael, de emprendedores, y me gustaría una persona como tú, que se ha atrevido, que ha sido atrevida en todo, y que lo ha hecho de una manera responsable, y haciendo las cosas como se deben hacer, que le mandaras un mensaje a nuestra audiencia, a esos muchachos que quieren lograr algo, pero que se caen, luego se levantan. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Mira, la actitud y la forma de nosotros pensar, los pensamientos, las palabras son únicas. Nosotros primero debemos cambiar nuestra forma de pensar, mirar el lado positivo, aunque claro, no todos los días uno ve el lado positivo de las cosas, pero intentarlo o juntarte con personas que sí tengan esa vibra, porque llega un momento que tú estás de caída, pero tú estás al lado de alguien que es fugaz, rápido, fuego. Vamos arriba. Esa química es excelente, pero usted no puede juntarse ni mezclarse. Si usted está apagado, no se junte con otra persona apagada. Trate de buscar gente que lo inspiren, que lo motiven, que sigan adelante, que vean las cosas positivas, que diga yo puedo, yo puedo, yo puedo. Desde que usted se levante de su cama, diga eso 100 veces y yo le aseguro que algo bueno en su día va a ocurrir. Y claro, por supuesto, si en dado caso usted no puede en ese momento, vaya donde un profesional, que hay gratuitos en todas partes. Las citas están lejanas, está de más decirlo, principalmente aquí en República Dominicana, todo lo que se trata de salud mental requiere de grandes sacrificios. Pero si usted no cuenta directamente con las herramientas emocionales para motivarse, busque a alguien que lo motive, porque dependiendo de la actitud, usted va a conseguir muchas cosas a lo largo de su vida. Ismael, gracias por estar aquí con nosotros, a nuestra audiencia. Si Ismael se ha atrevido, atrévete tú también. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Hasta luego.